Va a ser una tertulia muy palentina porque las noticias a nivel municipal y a nivel provincial no han faltado esta semana, así que las pondremos hoy sobre la mesa en este espacio al que les invitamos a todos ustedes desde sus casas a que nos acompañen. De momento damos ya la bienvenida a nuestros contertulios que ya están preparados. José María Pérez, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias una semana más por estar con nosotros. Pues buenas tardes y encantado de estar aquí. Está acompañado de Jesús García Prieto. Jesús, muchas gracias también por estar con nosotros. Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Carlos Hugo Sanz, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas, gracias. Ha sido una semana intensa, enseguida lo van a ver, también a nivel profesional, a nivel laboral para algunos de ellos que la verdad que han notado ese exceso de noticias, esa cantidad de noticias que hemos tenido esta semana en la provincia de Palencia. Y vamos a comenzar con la primera de ellas, y es que Palencia Capital, la ciudad, ya cuenta con un presupuesto para 2026. Esta semana ha sido el pleno donde se ha aprobado y el gobierno de Miriam Andrés, para poder sacar adelante las cuentas, ha contado con la abstención de la mayoría de los grupos de la oposición. Son más de 114 millones de euros. Señor Curiel. Abstención. Señor Carrancio. Señora Lalanda. Abstención. Izquierda Unida Podemos. Abstención. Vox. Abstención. Vamos Palencia. No. Partido Popular. Abstención. Partido Socialista. Sí. De esta manera han quedado aprobados los presupuestos de Palencia para 2026. Este es un presupuesto inversor. Esta es la mayor inversión que este equipo de gobierno ha hecho en el ayuntamiento desde que estamos aquí. El texto sale adelante gracias a la abstención de la mayoría de los grupos. Nadie nos ha planteado al equipo de gobierno algo que a nosotros nos repugne, algo inasumible del ideario que nosotros defendemos. No, nadie. Lo tengo que decir muy claro. Todo el mundo ha puesto sobre la mesa cuestiones prácticas. Por responsabilidad con esta ciudad y con los palentinos, más aún en un presupuesto que recoge una de las principales inversiones para la ciudad, como son los fondos EDIL. Una abstención crítica y pactada, fruto de un acuerdo con medidas para la ciudad que esperamos se lleven a término antes de finalizar el año. Si forzamos a la alcaldesa a una moción de confianza, en primer lugar, tendríamos que tener una alternativa. De no tenerla, aprobaría sus presupuestos, sin ninguna aportación de los demás grupos políticos. Los presupuestos, eso sí, han contado con el voto en contra de sus anteriores socios de gobierno, de Vamos Palencia, y también del exconcejal de Vox, Ricardo Carrancio. Nuestra experiencia con ustedes ha sido que el papel lo soporta todo, pero a la hora de ejecutar lo acordado empiezan a surgir los problemas. La alcaldesa de Palencia ha prometido reorganizar los servicios municipales para intentar garantizar el cumplimiento ahora de este presupuesto. Tenemos que remar para que esos servicios funcionen. Créanme que la que más ganas tiene de eso soy yo, porque a la que más la va la vida en que los expedientes salgan, pues créanme que es al equipo de gobierno. Una rebaja del IBI, la mejora de la alcoholera, del pavimento de la Plaza Mayor, la construcción de viviendas protegidas o más carriles bici son algunos de los compromisos que los grupos de la oposición han conseguido arrancar al equipo de gobierno. Pues intensas negociaciones, no solo con todos los grupos de la oposición, sino también con esos concejales no adscritos para poder sacar adelante las cuentas. Carlos Hugo. Sí, ha sido la verdad que unos presupuestos los de este año que se han negociado mucho y yo me alegro de que el ayuntamiento, la ciudad tenga un presupuesto, porque significa que el ayuntamiento tiene una herramienta con la que poder trabajar los próximos meses sin demasiados sobresaltos. Siempre que hay un presupuesto, siempre que llega un presupuesto, yo siempre repito el mismo lema, ¿no? Que al final es que un presupuesto es un documento político, es decir, es una declaración de intenciones de lo que el equipo de gobierno quiere hacer. Que venga con la abstención del resto de grupos, por lo menos les da cierta facilidades para poder desarrollarlo. Pero el principal problema al que se enfrenta el ayuntamiento y el equipo de gobierno de Miriam Andrés al final es si existe capacidad para ejecutarlo, ¿no? Y ahí lo reconocía la propia alcaldesa, el ayuntamiento tiene un problema, y es que los servicios municipales no funcionan al ritmo
al que deberían funcionar, ¿no? Y un problema grave pues por falta de personal, también porque la estructura del ayuntamiento, y lo hemos hablado aquí alguna vez, no está todo lo adaptada al siglo XXI que debería estar, y eso significa que esas intenciones, ¿no?, que se recogen en el plan de inversiones, pero también a la hora de pagar subvenciones, a la hora de pagar sueldos y demás, pues lleven retrasos o que directamente no se puedan ejecutar. No obstante, sobre el papel, la verdad es que es un buen presupuesto, es un presupuesto expansivo, tiene inversiones importantes, empieza a desarrollar el plan EDIL, ¿no?, que es la ejecución de 15 millones de euros, proyectos por 15 millones de euros que proceden de Europa, y bueno, pues es un buen proyecto. Veremos a ver si ahora el ayuntamiento y sobre todo el equipo de gobierno es capaz de sacarlo adelante, sobre todo porque seguramente sea el último presupuesto del mandato, o por lo menos va a ser seguro el último presupuesto que va a ejecutar este equipo de gobierno al 100%. Parece que estaba de acuerdo Jesús, que asentía con la cabeza. Sí, efectivamente, no es después de todo lo que hemos vivido, ¿no?, con el equipo de gobierno planteando situaciones con un escenario fragmentado en el ayuntamiento, con muchos grupos políticos, concejales no adscritos, que cada uno pues conlleva su opinión y muchos están en las antípodas ideológicas del equipo de gobierno actual. Bueno, pues se ha llegado a un consenso, se ha llegado a un acuerdo para llevar a cabo estos presupuestos mediante la abstención, ¿no?, de la mayoría de la oposición y dar a luz a los presupuestos con, ya lo decía Miriam Andrés, ¿no?, con más gasto de la historia de nuestro ayuntamiento. Son casi 12 millones con respecto a los presupuestos vigentes, y yo creo que es algo positivo para la ciudad, y ya empezar a trabajar. Como decía Carlos Hugo, va a haber mucha dificultad, ¿no?, después de todo lo que existe para los expedientes, para que salga todo adelante, porque pues no hay tanta gente trabajando en el ayuntamiento, y vamos a ver si se podrán dar de sí o aprobar ciertas cuestiones, y yo me quedo con eso, con ese escenario de apoyo, de abstención, y con que no ha llegado el tema de la cuestión de confianza, que es lo que se hablaba hace prácticamente un mes, ¿no?, que no había acuerdo con el resto de equipos, o el resto de partidos, y veremos, a ver, lo dicho, a ver si sale todo como está establecido y se dan de sí a los 114 millones que se han aprobado. El concejal de Hacienda durante el pleno dio las gracias, ¿no?, a los grupos. Imagino que es saco de desagradecimiento a Vamos Palencia, su anterior socio de gobierno, pero sí que quiso remarcar ese clima de negociación, de diálogo, que ha permitido que grupos pues, que ideológicamente sean diferentes se hayan puesto de acuerdo. José María. Sí, bueno, yo eso de que para aprobar los presupuestos sienta uno muy satisfecho con la abstención de todos los demás, bueno, bien, lo ha conseguido aprobar, eso es indudable, ¿no? Pero no ha logrado enamorar a nadie, eso está claro. Ninguno de los proyectos ha gustado, han tenido que incluir proyectos de la oposición a pesar de que no apoyaba el presupuesto, etcétera, etcétera. Bien, pero optimismo tampoco, porque veremos en el desarrollo de los acontecimientos a lo largo del año lo que pasa en los distintos plenos con los distintos proyectos. Eso por un lado. Por otro lado, sé que soy muy pesado, sé que lo digo siempre que hay cosas de estas, pero se aprobaron el día 28 de enero, ¿no? Tenían que estar aprobados el 1 de enero. Espero yo que el ayuntamiento, si yo presento 28 días más tarde el impuesto de bienes inmuebles, etcétera, 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 no me cobre recargo, porque lo mismo que ellos se pueden permitir tardar 28 días en hacer lo que tenían que haber hecho 28 días antes, yo también tendré el mismo derecho, ¿no? ¿Somos todos iguales ante la ley o no? ¿O eso ha cambiado y no me he enterado? Así empezó Víctor Torres, de hecho, su argumentación, ¿no? Bueno, de tarde. Sí, bueno, tarde, pero tarde políticamente hablando, pero en la práctica y para los ciudadanos, ¿qué repercusión tiene esa? ¿No? Si yo pago tarde mis impuestos, a mí me sancionan. Si ellos aprueban tarde el presupuesto, también habrá que sancionarles. En cuanto a proyectos concretos, La Tejera. ¿Cuántos años se lleva presupuestando en La Tejera? Desde Marcelo de Manuel. Ha llovido, ¿eh? ¿Cuánto se lleva presupuestado? ¿Cuánto se lleva ejecutado? Claro, es que si yo empiezo a repetir proyectos, la Alcolera ya era un proyecto de Polanco, que ya estuvo presupuestado para su dotación.
lo volvemos a repetir. Claro, si yo voy repitiendo proyectos, eso ya no lo sé específicamente, Carlos Hugo seguro que lo sabe, para el soterramiento del ferrocarril. Este año no hay nada este año. Bueno, hombre, mira, milagro. No, pero esa era otra partida que se repetía a lo largo de presupuestos. Es decir, a la hora de la verdad, 12 millones de inversión. Mentira, a la hora de la verdad, si llegamos a 5 o 6, nos podremos dar con un canto en los dientes. Y que no tengamos que devolver subvenciones de la Unión Europea, como ya nos ha pasado. Claro. Tienes razón José María, porque José María pues, ha cubierto casos más plenos que yo y sabe y más presupuestos y sabe que esa táctica de meter cosas en el plan de inversiones y luego olvidarse de ejecutarlas ha sido muy habitual en nuestro querido ayuntamiento de la capital. No obstante, sí que es cierto que eso ha cambiado de unos años para acá, de unos pocos años. Es decir, ya no se la juegan tanto a meter grandes proyectos rimbombantes, sino ya tienen algo concreto. En el caso de la Tejera, que lo que hacen es presupuestar la urbanización exterior y demás, ya hay proyecto, ya hay empresa y si no hay problemas, las obras están en marcha, que yo sepa. Espero que no nos pase como con la zona de bajas emisiones, que compramos todo lo exterior, pero en lo interior no se ha hecho nada. Pero quiero decir que ya no es igual de hinchado los presupuestos, sobre todo los planes de inversiones como lo eran antaño, donde sí es cierto que pues 3 millones para el soterramiento, pues 3 millones, 2 para la Tejera, también 5... porque está en juego mucho de esa inversión que viene de Europa y si no te toca pagar, es que hay que decirlo. Pero sobre todo porque ya no se mojan en eso. Y luego hay una derivada del presupuesto que no hemos hablado, pero que también es interesante, cuando salen los grupos políticos y los partidos, los grupos políticos, lo digo bien, y dicen, no, porque bueno, por la ciudad y tal, bueno, también hay otra derivada en el subtexto que no se habla, y es que la otra opción, como decía Jesús, era una cuestión de confianza y someter la aprobación de los presupuestos a ver si los grupos municipales podían presentar a un candidato que relevase a Miriam Andrés. Y eso se ha comprobado que no iba a pasar. Es decir, no hay acuerdo suficiente, no hay mayoría suficiente en el ayuntamiento para haber propuesto una alternativa a la alcaldesa, para hacer un cambio de gobierno. Entonces, la salida era menos mal, es decir, si yo por lo menos no tengo los apoyos, bueno, pues por lo menos vamos a dejar que no bloquear el ayuntamiento y que ellos puedan manejar su presupuesto. O bien es que hay miedo a quemarse. Si yo me presento ahora y entro ahora sí, de alcalde, es un poco... dentro de año y medio, ¿en qué condiciones voy a estar desde el punto de vista electoral? Sí, efectivamente. O sea, tampoco vayamos a este buenismo. No es buenismo. Hay un cálculo electoral clarísimo. Y luego que quien se atreve a coger las riendas del ayuntamiento, según está, a falta de un año y medio para las elecciones, sería el suicidio. Entonces, bueno, pues es una de las opciones que ellos no cuentan, pero que también ha pesado en esa decisión a la hora de dejar al equipo de gobierno del PSOE que trabaje con un presupuesto. Donde sí que creemos que van a ir todos los grupos del ayuntamiento de la mano va a ser la próxima semana. Se va a celebrar un pleno extraordinario contra Adif y también esa gran manifestación de ciudad, así la ha llamado la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que se ha convocado para el próximo martes. Va a ser a las 7 de la tarde, después de la celebración de ese pleno. El equipo de gobierno quiere recabar el apoyo del resto de grupos para así presentar acciones legales contra Adif. El equipo de gobierno de Miriam Andrés quiere presentar una demanda ante el contencioso administrativo solicitando la nulidad del proyecto de Adif en Palencia, incluyendo las pantallas acústicas que van a dividir la ciudad. La nulidad del proyecto por una deficiencia de trámite, porque es obvio que si el estudio informativo, en este caso, respeta o la solución que se propone es un soterramiento, pues que haya unos muros de 8 metros de pantallas acústicas, pues claramente incumple la voluntad de ese estudio informativo. Para hacerlo quieren lograr el apoyo de los grupos de la oposición en un pleno que se va a celebrar el próximo martes. Para no encontrarnos con otro juez que diga o que ponga en cuestión la competencia de alcaldía, queremos que el Pleno lo ratifique. A partir de ahí comenzarían los trámites para intentar que la justicia sea quien frene las pretensiones de Adif. El juzgado requerirá a Adif el proyecto completo para que el ayuntamiento pueda realizar la demanda oportuna. Pero no es la única acción, porque el ayuntamiento ha convocado una gran manifestación de ciudad para ese mismo martes, día 3 por la tarde. Una gran manifestación de ciudad encabezada por este ayuntamiento para que ese día se exponga y se ponga de manifiesto
en la vía pública de nuestra ciudad el rechazo que ese proyecto genera. Una convocatoria para la que cuentan con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia. Desde hoy mismo van a comenzar a enviar desde Alcaldía cartas a todas las asociaciones, colectivos, entidades de la ciudad para que se sumen a esa protesta. La hora, de momento, está por determinar. Bueno, pues esa pieza está elaborada el día que se anunció por parte del Ayuntamiento de Palencia, pero como les decimos, la hora ya sí que está confirmada, va a ser a las 7 de la tarde. Ya hay asociaciones, ha confirmado la alcaldesa, y colectivos que han confirmado su presencia, que van a apoyar esta protesta encabezada por el Ayuntamiento de Palencia. No sé si creen que van a conseguir el apoyo de todos los grupos. Jesús. Yo aquí sí que creo que vamos todos a una, ¿no? Es algo que nos repercute a todos los palentinos y aquí sí que hay un consenso claro. Que por cierto, yo creo que de las veces que he venido a la tertulia aquí en la 8, no hay tertulia en la que no hayamos hablado de soterramiento o de estas pantallas en cuestión, pero bueno, sí, es una aberración que yo creo que nos hace movilizar a todos los sectores de la ciudad, ¿no? Tanto grupos políticos, asociaciones vecinales, empresarios, que ya han movilizado, se ha movilizado en contra de esto. Yo creo que no hay colores políticos, aquí el interés es de toda una ciudad, de todos los estamentos, que estamos yendo a una un poco contra esto que nos quieren imponer, que son esas pantallas de casi 8 metros de altura. Y veremos a ver. Ahora, lo que sí me gustaría ver es la participación de un gran número de ciudadanos en esa manifestación, porque la primera que convocaron la Federación de Vecinos fueron 3.000 y se fue desinflando en las dos siguientes, ¿no? Creo que fueron 1.500 en la segunda y ya no sé si se alcanzaron las 500, 700 personas en la tercera, así que me gustaría pues eso, que participase un poco toda la ciudad sin ningún color político de por medio. Son dos acciones, ¿no?, paralelas, en la calle esa protesta y también en los tribunales. José María. Sí, no, a mí yo creo que lo que es absurdo es que haya unas administraciones que se demuestra de forma continuada que gobiernan en contra de los ciudadanos. Se ha dicho de sobra que aquí no se querían paneles de esos. No, es una cosa que no ha pasado solo en Palencia, ha pasado en media España, porque eso supone al final una barrera visual, ahora que hablamos tanto de barreras ecológicas, una barrera de todo tipo. Por supuesto, en contra de ello. Nos pasa lo mismo con el Santo de Carnero, donde hay un montón de protestas ciudadanas, pero se sigue haciendo. Eso sí, luego no se mantienen las vías, hay un descarrilamiento, bueno, varios descarrilamientos y 46 muertos, ¿no? Pero bueno, pero nosotros nos empeñamos en hacer esto que no quiere nadie, en lugar de cumplir con nuestra obligación. Eso por un lado. Por otro lado, cinismo e hipocresía por parte de quien convoca. El Partido Socialista se reunió con Óscar Puente, y cuando era alcalde de Valladolid, y acordaron de forma conjunta luchar por el soterramiento del ferrocarril en ambas ciudades. ¿Dónde ha quedado ese compromiso? Por un lado. Por otro lado, si tú te reúnes con alguien que incumple su compromiso, ¿cómo luego eres capaz de hacer campaña en su favor? Campaña en las elecciones generales. Pues hombre, muestra tu rechazo no haciendo campaña en favor de quien no te hace caso. O sea, por eso digo, me parece bastante hipócrita por parte del Partido Socialista, porque hasta ahora lo ha estado consintiendo y bueno, mirando para otro lado, haciendo que presentamos recursos judiciales, hoy diciendo que esto no puede ser, sí, mucha declaración de boquilla, pero a la hora de la verdad, todos queremos mantener nuestro puesto, bien sea en el Congreso de los Diputados, bien sea en la en las Cortes Regionales, bien sea en el Ayuntamiento o bien sea donde cada uno tenga su acomodo. Carlos, ¿qué opinas? Sí, yo tengo dudas de que haya realmente algún interés a nivel nacional por convocar o no convocar, o criticar o no criticar. Yo creo que este es un asunto muy de ciudad, que no es nuevo, como bien sabéis, que llevamos años hablando del soterramiento y que sí que es cierto que desde 2023 ha sufrido una reactivación ciudadana que yo creo que viene por la dejación de funciones que hizo el anterior equipo de gobierno ante dos proyectos muy importantes, que era uno, el del Salto del Carnero, que llegó, se guardó en un cajón y nadie alegó ni se opuso, y el otro es el de las pantallas acústicas, ¿no?, que también efectivamente llegó al ayuntamiento, pues se vio, no se contestó, la DIF pidió, oye, ¿qué os parece esto? Nadie consideró que era adecuado contestar, y en este caso tenemos la suerte, o esperemos tener la suerte, de que en la segunda
petición de opinión al ayuntamiento, no se adjuntó el proyecto y yo creo que esa es la estrategia que utiliza el ayuntamiento ahora para ir al juzgado y decirle, oiga, mira, es que yo no puedo opinar sobre un proyecto que ustedes no me mandaron, entonces como yo no opiné y no pude, pues lo suyo es que se paralice, ¿no? Bueno, perdón, que no me mandaron. Oiga, sí, me mandaron. Creo que Miriam era portavoz del Grupo Socialista, ¿no? No, pero sí, pero bueno, que no mandaron. Digo yo, que igual formaba parte del ayuntamiento. Sí, pero hombre, eso se lleva a la concejalía de urbanismo, es decir, que el responsable de urbanismo. Bueno, pero si hay un concejal de urbanismo, vamos, hay un concejal o dos concejales del Partido Socialista representados en la Comisión de Urbanismo, podrán pedir el acceso a esa documentación. Si sabe que ha llegado, si no saben que ha llegado, nadie puede pedir acceso. Si llega, pues vaya, el Ministerio se supone que la oposición está para controlar al equipo de gobierno. Estará para si no controlar, se entera, pues José María, pero si llega un documento de un ministerio y se guarda en un cajón y nadie sabe de eso, pero vamos a ver, de un ministerio de fomento que está encabezado por un socialista, digo yo, que entre ellos podrán hablar, no lo sé, digo yo. Dudo que el ministro de fomento de quien estuviese en ese momento supiese que se iba a mandar un requerimiento al Ayuntamiento de Palencia para el ministro pantallas. Quizá no, pero bueno, el secretario de Estado o el director general sí. El que fuese, pero creo claro, el que fuera, pues ahí está. Pero en este caso, es decir, lo que pasa que no nos enteramos, nos quedamos a verlas venir y luego nos quejamos. Pero decir que la culpa fue del PSOE cuando yo creo que era la máxima. No pongas en mi boca palabras sin pero la máxima responsabilidad yo entiendo que es de quien gobernaba en ese momento. Que guardó en el cajón. Y que guardó en el cajón esos documentos y que perdió la oportunidad. La oposición que no estuvo controlando a ese equipo de gobierno. Vale, acepto un 20% de responsabilidad de la oposición y un 80% de quien gobierna. Me parece, si lo quieres dejar así, lo dejamos así. Pero hombre, es decir, que yo lo que no comprendo es que lleguen documentos al ayuntamiento y pidiendo sobre proyectos que van a crear un impacto importante en la ciudad, como es el Salto del Carnero y las pantallas acústicas, y ningún técnico, y sobre todo quien está al frente de esas concejalías, no conteste. No solo conteste, sino que no diga nada. Yo no lo entiendo. Entonces, yo creo que esa es la raíz del problema que tenemos ahora mismo y que están intentando solucionarlo. Tú dices, no, es que es hipócrita. Bueno, pues... Oye, ¿por qué no se lo plantearon, insisto, a Óscar Puente cuando estuve aquí? ¿Cuánto hace? ¿4 años? Pues, sí, perfectamente, pero vuelvo a insistir que es que hace 4 años no se sabía esto. Yo la primera vez que conocí, no de las pantallas, pero del Salto del Carnero, la primera vez que se escuchó fue en el pleno de mayo de 2023. O sea, justo un mes antes de las elecciones, cuando un concejal socialista, precisamente, que fue Luis Muñoz, intervino en el pleno para decir, oiga, que es que hemos tenido conocimiento de que ha llegado este documento. Entonces sí que lo sabían. Sí, pero estamos hablando en mayo de 2023, cuando ya había pasado el plazo, cuando ya había pasado el plazo, cuando ya había... Sí, pero es que llegó en 2010, es que llegó en 2019, José María, ese documento. Ya, bien. Ese informe llegó en 2019 al ayuntamiento, es decir, durante 2 años... Nadie se enteró, o sea, nadie dijo nada y tal. Pues muy bien, inacción de todos los concejales. Perfecto, pero vuelvo a decir, o sea, inacción de todos, perfecto, pero la responsabilidad es de quien la tenía. Es decir, es como se llega ahora. Yo entiendo que la responsabilidad la tiene quien gobierna, es decir, punto, por lo menos el 90%. La responsabilidad la tienen todos los concejales. La corporación son todos los concejales, no son solo los concejales. Me parece bien, pero la acción del gobierno y la dirección del ayuntamiento... Es como en el gobierno de la nación, el ministro no tiene responsabilidad en su departamento. Perfecto. Es un órgano colectivo donde todos tienen la responsabilidad de todo lo que se aprueba. Y entonces, ¿el Partido Popular también tiene la culpa del accidente de tren del otro día? Porque es oposición y no se enteró de cómo estaban los contratos de ahí. También le podemos echar la responsabilidad al Partido Popular en el caso del accidente del tren. Porque al ser oposición... ¿Tiene que ver ahora el tren? Bueno, porque estamos diciendo que en el accidente del tren aquí lo que estamos diciendo es que está habiendo una inacción por parte de ADIF, que es el órgano que tiene que mantener las vías en condiciones de circulación, manteniendo un derecho constitucional que dice que el gobierno y la administración tienen la obligación de garantizar la movilidad de los ciudadanos. Perfecto, y la responsabilidad de quién es entonces, de quien dirige el ministerio. Claro, de perfecto. Ministerio, pero en el caso del ayuntamiento no. En el caso del ayuntamiento es de todos. ¿El ayuntamiento está haciendo el salto de Carnero? ¿El ayuntamiento está poniendo...? En el caso quien está haciendo es el Ministerio de Fomento. Pero es que me cambias la banda según te conviene. No, yo te aplico el mismo razonamiento. Tú dices, el culpable en el ayuntamiento no es el Partido Popular y Ciudadanos, que entonces gobernaban la ciudad. También lo son. También no, sobre todo. Sí. O sea, también lo son.
son Claro, todos. por eso, o sea, dices, ninguno se enteró o miró para otro lado. Perfecto. No Y lo sé. entonces, en el caso, del gobierno también. O sea, en el caso de este tal, a nivel estatal también es tanto culpable Creo que el gobierno como la oposición. Ya que has citado al Partido Popular, Por que decir no ha sido el único partido que se ha quejado de eso, porque también se ha quejado Junts, también se ha quejado el Partido Nacionalista Vasco, la oposición general. En el Congreso de los Diputados estoy seguro de que no cientos, sino miles de preguntas sobre la situación de las vías y del tendido ferroviario. Perfectamente. O sea que eso quiere decir que la oposición sí se enteraba. Se enteraba de... Bueno... Sí, bueno, claro. Es una discusión. Creo que no nos vamos a poner de acuerdo, pero bueno. No nos vamos a poner de acuerdo, no, es evidente. Aquí la oposición no hizo nada claro. y en los otros sitios hace lo que puede. Claro, la oposición lo que no va a coger es un clavo y un martillo, ni va a adjudicar obras. Efectivamente, claro. Ya, claro. Ni a contestar expedientes. No, claro, pero la obligación de la oposición es instar que eso se haga. Es controlar que se haga. Siempre cuando se enteran de la situación. Si el Claro. ayuntamiento guarda en un cajón... Vamos a ver, si hablamos de eso, sí, ya que habéis sacado el ejemplo del tren, ¿no? Según el ministro de Transportes, hasta hace 4 días teníamos el mejor ferrocarril del mundo. El ferrocarril en España vivía su mejor situación de la historia. Entonces, según eso, ¿por qué la oposición estaba presentando preguntas y quejas? Presentaba preguntas y quejas, me imagino porque recogiendo lo que iba de sus territorios, de que había problemas, de que se estaban detectando falta de mantenimiento. Pero si el caso no es el debate político, José, si es que yo no voy al debate político, si es que exacto, yo voy... Sí, tú eres el que has metido aquí en esta al PSOE y al PP. Yo no he metido ni a PSOE ni a PP. Yo en ningún momento he hablado de ningún partido político. Sí que lo has metido. Has dicho, tú has culpado al Partido Popular de no haber al Partido Socialista, perdón, cuando estaba en la oposición, de no haber controlado la llegada de ese informe. No, yo lo que he dicho que me parece cínico cuando no se ha defendido antes el intentar ahora que los ciudadanos le saquen las castañas del fuego. No, pero no estábamos hablando. Y ya estás yendo tú ya mucho más allá. Nos vamos hasta la Plaza de Abastos porque los comerciantes, hartos de promesas, llevan meses quejándose, han decidido dar esta semana un paso más y ya han evidenciado esas protestas. Esta es la imagen que han podido ver si han acudido a la Plaza de Abastos a las 10 de la mañana. Los comerciantes del mercado bajando sus verjas al unísono como protesta contra el ayuntamiento de la ciudad. Después de muchísimas reuniones en estos últimos años, tanto con la Concejalía de Impulso Económico como con la propia alcaldesa de Palencia, hemos llegado a un punto de no más reuniones, no más palabras y acuerdos incumplidos. Queremos hechos y soluciones. Soluciones a problemas como el de la plaga de palomas, un inconveniente de higiene y salubridad para todos, o el de la calefacción, donde se han invertido más de 400.000 euros. Y no solo no se ha resuelto, sino que defienden que se ha acrecentado. Los termómetros han llegado a marcar en el interior del mercado 4 grados. A día de hoy sigue sin llegar una solución, sin una reunión que hemos pedido en innumerables ocasiones y sin la devolución y regularización de las cuotas reales de consumo de agua. Los comerciantes se han visto obligados también a afrontar cargos desmesurados en sus facturas de agua, cobradas irregularmente por el ayuntamiento. Dicen que a causa de la dejadez durante años de la lectura real de contadores. Tanto los trabajadores como la ciudadanía que realizan sus compras en la plaza urgen a una solución para tener unas condiciones dignas en la plaza durante el invierno. La licitación de nuevos puestos es uno de los grandes debes del consistorio. Defienden que casi 3 años de gobierno las licitaciones siguen bloqueadas. El reglamento de la plaza establece obligatoriamente una licitación anual. Bloqueo que hace que la plaza cada vez pierda más puestos y clientes, que hace que quede más obsoleta y abandonada, que hace cada vez menos atractiva a los que quieran emprender en ella. El mercado ya ha superado el Ecuador y cuenta con más puestos cerrados que puestos abiertos. Además, en los próximos años se esperan varias jubilaciones, que de todo seguir igual incrementará esa diferencia. La protesta será indefinida hasta que el ayuntamiento no dé soluciones reales a todos los problemas expuestos. Pues antes de saber la opinión de nuestros contertulios, vamos a escuchar a Miriam Andrés. La alcaldesa se pronunciaba ese mismo día, el mismo día que se celebraban las protestas por parte de los comerciantes de la Plaza de Abastos, y les pedía perdón. Bueno, a ver, primero pedir disculpas, porque es verdad, si en algo tienen razón, es que la obra que se ha hecho de eficiencia energética, estoy esperando el informe del funcionario que ha ejercido como responsable del contrato de obra para ver en qué ha fallado y cómo se puede arreglar. Luego hay otros problemas que es verdad que vienen ya derivados de hace muchos años. Yo entiendo sus protestas, pero ellos también tienen que entender que hay una cuestión que es la voluntad política, y la voluntad política se está cumpliendo.
Carlos Hugo, ¿qué le parece la situación que están atravesando comerciantes, también los clientes, ¿no?, que van a la plaza de abastos? Pues difícil, complicada y sobre todo que no veo solución. Es decir, y no la ven ellos ni la veo yo. Es decir, lo último que es el sistema de calefacción que han colocado, cuando se dan cuenta de que el sistema elegido y las capacidades de ese sistema no son suficientes para cubrir la plaza de abastos, pues la verdad es que tienen motivo para enfadarse y para preguntar, pero ¿quién narices ha hecho este proyecto? ¿En qué estaba pensando? Y cómo se puede llevar a cabo una inversión importante como ha sido esta y que no funcione y que no sea suficiente. Entonces, pues es lógico, entiendo el enfado de los comerciantes, entiendo que estén cabreados, pero me temo que las soluciones más allá de los cañones de calor no van a llegar pronto. Y no es el único problema, ¿no?, además al que se enfrentan, Jesús. No, hablabas de una inversión importante, son 400.000 euros, es que es para que estén ellos enfadados y los palentinos, que somos los que pagamos también, por otro lado, ¿no? Pero es que, como dices, no es solo esa inversión, no es solo que no se ha acabado con el problema del frío, porque los termómetros, yo doy fe, porque estaba en ese canutazo, en esa rueda de prensa, y había 4 grados dentro de la plaza, casi 6, entre 4 y 6 grados, ¿no? Justo nevando fuera, en la calle. Desde luego no va a ser algo que se vaya a arreglar a corto o medio plazo, va a tener que pasar bastante tiempo, pero es que es eso, es los cobros irregulares de las facturas del agua, es esa presencia continuada de palomas dentro de la plaza con los problemas que ello conlleva de salubridad, y es pues que están bloqueada la licitación de nuevos puestos, ¿no? Hay ahora mismo más puestos cerrados que abiertos. Entonces yo entiendo el cabreo de la gente que trabaja, de los comerciantes, y entiendo en parte lo que ha dicho Miriam pidiendo perdón y que es algo que va más allá de esta legislatura que lleva muchos años, pero hay que ponerle arreglo a esa situación, ¿no? No podemos estar continuando legislatura tras legislatura con el mismo problema, ¿no? También porque ellos siguen pagando, ¿no?, los comerciantes, esas cuotas al ayuntamiento por hacer el uso de los puestos. José María. Yo llevo 40 años más o menos en Palencia y en los 40 años no ha habido año en el que no se haya hablado de la mala situación de la plaza de abastos. Eran gobiernos del PP, del PSOE y de Ciudadanos, para que no digan que me meto siempre con el PSOE, ¿no? O sea, han pasado todo el arco político. Nadie ha sido capaz de solucionarlo. Se han intentado poner parches tontos, absurdos, y luego encima con un grave problema sanitario, que, bueno, se ha citado, pero se cita muy de pasada, que es eso de la presencia de palomas. ¿Alguien se ha preocupado de ver si hay ratas o ratones? Claro, es que estamos jugando con la salud de las personas. Muchísimas otras ciudades han sabido convertir sus plazas de abastos en unos centros mixtos de venta de productos, de centros de degustación, de centros de ocio. Se ha hecho una mezcla para que funcionen todas las instalaciones, para que no haya una parte abandonada, totalmente dejada de la mano de Dios, como pasa aquí, y todo funciona, y cuando funciona todo, pues todos tienen calefacción adecuada, todos se preocupan de que no haya ninguna invasión de, pues eso, de palomas, de ratas, cucarachas, lo que sea, y tal. Claro, si lo tenemos a medio gas, hacemos proyectos a lo tonto que nadie controla si están bien hechos o no y si tienen sentido o no. Empezamos a gastar dinero sin control y sin pensar, pero es que si hago esto, igual tengo que hacer esto otro, ¿no? Montamos una cafetería que fracasa, montamos una tienda de flores, no se sabe muy bien qué pasó ahí. Es que no sé, es que es dar palos de ciego, sin ningún control, sin pensar nada, sin calcular nada, y bueno, como está ahí, pues vamos a seguir utilizándolo. Difícil. Es una muestra más del abandono de la ciudad. Difícil solución. Carlos Hugo nos decía, no sé si cree que el ayuntamiento va a dar algún paso más en este sentido para intentar solucionar la situación del mercado municipal. Lo primero que tiene que hacer, lo ha hecho Miriam, es saber qué ha pasado, sobre todo con este contrato. Porque no lo decían claramente, pero sí que creo que la responsabilidad la achacan a un funcionario, ¿no?, al que le han pedido, sí, que es un funcionario de la Agencia de Desarrollo Local, pues el que le encargaron hacer
el pliego para contratar a la empresa. Entonces quieren saber si el problema es que el pliego estaba mal hecho y por eso la empresa ejecutó... ¿Quién aprobó ese pliego? Pues imagino que en comisión se aprobaría, sí, Claro, sí, sí. efectivamente. No, digo yo que igual los políticos tenían que haberlo. Claro, porque es que ahora queremos echar la culpa al remero, al funcionario, que no digo yo que no la tenga. Pero claro, pero quien es el responsable de controlar y de sacar a licitación esa obra, ese servicio, esa actuación, es el político. Justo lo iba a explicar ahora. Efectivamente, hay una labor de control político que no se ha hecho. Es decir, no se ha hecho porque ese pliego, si no valía ese contrato para hacer lo que se necesitaba en la Plaza de Abastos, pues hay que buscar responsables. Eso es lo primero. Y luego, te iba a decir, necesita la Plaza de Abastos un gran proyecto de intervención. Es cierto, pero es que ya existe. Es decir, desde hace años hay un proyecto que está ahí, que no se hace, pues porque efectivamente es muy caro, porque tiene los inconvenientes de que es un bien protegido, es decir, no se puede hacer cualquier cosa en la Plaza de Abastos, y luego, por otro asunto que también es importante, y es que no hay consenso entre los comerciantes con lo que se quiere hacer. Entonces, es cierto, la anterior corporación intentó que se hiciese una gestión público-privada, tal. Se negaron, ellos abogan por ese modelo municipal, pero el problema es que está visto que el ayuntamiento no está siendo eficaz a la hora de gestionar esa Plaza de Abastos, así de claro. Es decir, se aprobó un nuevo reglamento, creo que fue hace un año, que no está funcionando porque cada vez hay más puestos cerrados. Bueno, pues parece que no hay tanto interés, pero entre que se demuestra el interés de un empresario por llegar a la Plaza de Abastos a vender y que se materialice, pasa demasiado tiempo. No sé, entonces yo creo que necesita por lo menos, no voy a decir empezar desde cero tal, pero sí por lo menos ver qué hay, ver qué vale y tomar decisiones cuanto antes, de la mano, si puede ser, de los comerciantes que están allí. Vamos a hablar de las elecciones autonómicas que, como saben, se van a celebrar el próximo 15 de marzo y los partidos políticos, pues poco a poco, ya lo hemos dicho en tertulias anteriores, empiezan a ingresar esa maquinaria, como suele decirse, de cara a la cita con las urnas, y esta semana hemos conocido los nombres del Partido Popular, quienes van a encabezar las listas por provincias para ser candidatos a las Cortes de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta desde julio de 2019, una vez más, es el número 1 de la lista del Partido Popular en Salamanca. Junto a él, otros 8 nombres, mujeres y hombres que encabezan las listas del PP por toda la comunidad. En Burgos, la desconocida Marta Arroyo, técnico de la Administración General de la Diputación burgalesa. Por Soria repite la hasta ahora consejera de Educación, Rocío Lucas. Otro rostro conocido lo encontramos en Zamora. Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo, es la número 1 por esta provincia, que releva a Isabel Blanco. María de las Mercedes Cofreces, procuradora esta legislatura, da el salto y encabeza la lista por Palencia, sustituyendo así a Carlos Fernández Carriedo, consejero y portavoz del Ejecutivo. En Valladolid, la directora general de la Vivienda, María Pardo, lidera la lista, y en Segovia, el secretario autonómico del PP y vicepresidente de las Cortes, Paco Vázquez, repite como número 1. Un listado con más del 65% de renovación respecto a los números 1 de los comicios anteriores. En el caso de la provincia de Ávila, Cristina Sanchidrián, jefa del Servicio de Movilidad. También lo hace María José Álvarez por León, diplomada en Magisterio, dando el relevo a Suárez Quiñones. Se hablaba de esa renovación importante también aquí en Palencia. Lo han visto que Mercedes Cofreces será el número 1 del Partido Popular a las listas de esas elecciones autonómicas, sustituyendo a Carlos Fernández Carriedo. No sé si les ha sorprendido, ¿no, Jesús? Pues hombre, llama un poco la atención, ¿no? Esos 3 nombres, hablábamos de Isabel Blanco, de Suárez Quiñones y aquí en Palencia de Carriedo, que llevaba, lo hablábamos antes fuera de antena, desde 2003. Yendo como número 1 del Partido Popular. Esa lista. Bueno, pues sí llama la atención, aunque no sabemos qué puesto ocupará. Ahora todos son ternas, todos son quinielas, hasta que llegue ese momento, ese día 27, que empiece la campaña electoral. Veremos a ver, María Mercedes Cofreces, que llega pues como número 1, da el salto, como bien decía el vídeo, actual portavoz de la adjunta en el Grupo Parlamentario Popular y portavoz desde 2019, así que no sé, ya toca ver ahora, pues eso, las quinielas, a ver cómo se mueven unos y otros partidos, ¿no? En este sentido. ¿Cuál que cree que es la intención de esta renovación, José María, de en este caso Alfonso Fernández Mañueco, a la hora de preparar esa candidatura? Bueno, renovación, que yo sepa,
y ha estado 3 legislaturas Mercedes Cofrades representando a Palencia. Lo único que han hecho, hemos cambiado el número y ya está. No veo mucha renovación. Es decir, es una persona con experiencia, una persona válida, una persona tal, pero renovación precisamente no. O sea, la pregunta es otra, no sé cuál, pero renovación no. Ahora, que posiblemente Carriedo no desaparezca del panorama político regional, pues hombre, yo veo complicado que se vaya a desprender de un valor que le ha servido durante tanto tiempo a Fernández Mañueco. Pero claro, no sé lo que habrá pensado para él, qué otras responsabilidades habrá pensado, ¿no? Pero vamos, que Mercedes que ofrece esa renovación, no. Esa renovación sí que de nombres a nivel regional, aparecen caras nuevas, otras que cambian, no, pero y que que a la lo mejor mayoría se intenta cambian de posición. dar al la final, sorpresa, ¿no? Algunos nombres llamativos sí sabemos que a alguno le ha podido costar el cargo pues una mala gestión en determinadas cosas que ocurrieron durante el verano, ¿no? Pero salvo eso, que eso es normal en la política, que se castiga a quien gestiona mal, o debería serlo, vamos, debería ser lo normal en la política, que se castiga a quien gestiona mal, y punto. Lo demás tampoco veo ya así un cambio excesivo para decir, hombre, que viene alguien con 20 años ahí a renovar el PP, ¿no? Si miramos de todos los que están ahí, hace 10 años estoy seguro que el 90% estaba ya en el Parlamento. Sí que, bueno, algunos nombres se quedan a la sorpresa, que sea el cabeza de lista, bueno, también otros que se hayan quedado fuera, ¿no? Carlos Hugo. Sí, sobre todo a nivel de la campaña electoral. Es decir, que lo lógico es que Mercedes, si lidera la candidatura, va a ser ella la que va a llevar el peso de la campaña en Palencia, me imagino, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que es una novedad, porque como ya estamos acostumbrados a que fuese Carlos Fernández Carriedo, veremos. A mí me cuesta mucho pensar que haya cerrado una etapa en la política, ¿no? Yo creo que irá de número 2 seguramente. Vamos, yo lo firmaría seguro, y que tendrá responsabilidades en el gobierno en el caso de que el Partido Popular pues gane las elecciones, no me cabe duda. Sí que es cierto que, claro, estas elecciones son un poco distintas a las anteriores porque van a estar más disputadas. Entonces, antes dábamos cuatro asientos al Partido Popular casi de forma automática siempre en las Cortes y esto, pues según las encuestas, parece que se va a quedar en 3, veremos, ¿no? Entonces, quiere decir que el tercer puesto, que es el que ahora los periodistas estamos a ver si descubrimos, o que queremos que nos lo cuenten pronto para que se acaben las quinielas, pues es la duda, ¿no? Porque una vez que Juan Jesús Blanco, el alcalde de Guardo, ha dicho que no va a continuar en la política regional, pues esa silla queda libre. Veremos si es el alcalde de Villamuriel, que parece que está bien posicionado, o se opta por otro perfil. Pero bueno, veremos a ver qué queda. Creo que queda, si no me falla la memoria, creo que es cuestión de 5 o 6, no, es el 9 de febrero, me parece, cuando tienen que empezar a dar las candidaturas, los partidos para publicarlas. Entonces no queda mucho tiempo para resolver el misterio. No vamos a estar mucho tiempo con la incógnita. Así que es verdad que en ese momento, en el momento en el que Alfonso Fernández Mañueco se pronunció, dio a conocer los nombres, todo el mundo pensó pues a esa persona que se refería a José María, todo el mundo pensó en Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente, que se quedaba fuera, al menos de momento, de ese número 1 en las listas por León. Jesús. Sí, bueno, pues como bien ha dicho José María, en política la mala gestión se suele pagar y en este caso todo hace ver que bueno, Suárez Quiñones va a quedar fuera de un posible gobierno siempre y cuando el Partido Popular ganase esas elecciones. Todo es estrategia política, ahora mismo lo que falta o lo que nos toca es ver quiénes van a ser por cada provincia, pues el resto de números, quiénes van a ir acompañando a esas primeras figuras, a esas primeras caras. Y pues Suárez Quiñones, desde luego, yo creo que no va a ser uno de ellos. José María, ¿está de acuerdo? Sí, bueno, y aparte de que Suárez Quiñones, yo creo que ya lo ha sido todo en la política regional, ha sido delegado del gobierno, ha sido consejero, ha sido vicepresidente, poco más le quedaría ya por llegar, ¿no? Aparte de procurador, lógicamente. No sé si les ha sorprendido que Isabel Blanco, que es la actual vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, no sea cabeza de lista por Zamora, Carlos Hugo. Sí, esa es otra de las cosas que más nos ha llamado la atención cuando hemos visto los cabezas de lista, ¿no? Las 9 personas que encabezan las candidaturas en las provincias.
No acierto a entender el porqué, la verdad. No, a mí por lo menos no me consta que haya críticas hacia la gestión de Blanco, ni que haya habido ningún encontronazo interno, por decir de alguna forma, dentro del Partido Popular. No sé. Al final, los partidos, y sobre todo en estas elecciones autonómicas, tienen que hilar muy fino. El Partido Popular sabe que tiene a Vox, que le puede hacer daño. Está pendiente de la irrupción de Carlos Martínez en el PSOE, a ver cuál va a ser su impacto. Entonces yo creo que están hilando muy fino y quieren asegurar pues los votos en cada territorio, ¿no? Y en algunos pues es necesario apostar por la renovación. Me imagino que va en esa línea, ¿no? También en el caso de Palencia, quizá una de las críticas, entre comillas, que se le podía hacer al Partido Popular es que al final pues Carlos Fernández Carrero vivía en Valladolid, ¿no? Y esa puede ser una línea de ataque que podían utilizar el resto de partidos, como ya lo han hecho en alguna intervención que ya he leído estos días de pre-campaña, ¿no? Contra el Partido Popular, y dice, bueno, pues elijo a Mercedes y esa vía la tapo por ahí, ¿no? Todo puede ser, que decir, si nos ponemos a ponernos en la mente de los políticos, y sobre todo cuando se hacen estrategias, casi vale cualquier cosa, y cualquier cosa tiene su explicación. Incluso puede ser cuestión de desgaste de la propia consejera, ¿no? Efectivamente. Que haya hablado con Mañueco, claro, ocupando ahora mismo dos cargos, ¿no? Como es el de vicepresidenta, claro, y el de consejera de Igualdad de Oportunidades, que haya sido ella por voluntad propia la que le haya dicho algo a Mañueco. No sabemos, no lo vamos a saber. Hacía también referencia a Carlos Hugo a Vox. Es uno de los partidos que de momento no se ha pronunciado en cuanto a las listas de cara a esas elecciones autonómicas. No sé si creen que habrá sorpresas o no en esas listas que presente Vox por Palencia. Yo creo que David Hierro ya está muy asentado en Vox. Veo difícil que vaya a desaparecer de ese número 1 por Palencia. Veremos. Yo, vamos. Muchas carambolas tendría que dar las sí, cosas. Pero puede... Hombre, siempre puede pasar, ¿no? Claro, a David Hierro al final le pasa lo mismo que a Carlos Fernández Carrero, que no vive en Palencia, entonces a lo mejor le llevan a la lista de Valladolid y aseguran... Sí, también puede ser, sí, efectivamente. Y aprovecha. Sí, lo que está claro es que al final Vox seguramente va a hacer lo que le diga, o lo que por lo menos le firme el partido en Madrid, ¿no? Que en este caso, como funciona, está claro que nos puede dar la sorpresa con algún candidato que no conozcamos, o caras que aquí en Palencia sabéis que hace más la situación que hay a nivel puede interno. Aparecer cualquier cunero Efectivamente. por ahí, o sea, que no, tampoco sería efectivamente. En Palencia la situación es complicada, con la ruptura que hay con el grupo municipal todavía. Bueno, pues hay nombres, pero de verdad que es otro de los casos que hasta que no se presente, casi no lo leamos en el boletín oficial de la Castilla y León, no nos vamos a enterar de quién va a ser el candidato. Es verdad que son elecciones con mucha incertidumbre, también en el caso por Palencia, porque ha habido años, y por ejemplo José María lo sabe mejor, que casi estaban adjudicados o se daba por hecho quién iba a ocupar, ¿no? Eso de hacer una porra es una tontería. Pero este año hay todavía algún escaño que todavía baila, ¿no? Ya puede haber alguna sorpresa, sí. ¿Eso creen que va a incidir o va a afectar en la campaña que van por supuesto, a llevar a cabo los partidos, ¿no? Saben claro, que hay una silla en juego. Sobre todo en las provincias donde se juegan menos diputados hay que emplearse más a fondo. O menos procuradores, vamos, como es este caso. Porque claro, porcentualmente luego en el Parlamento de Valladolid se va a notar mucha diferencia si se pierde uno por Palencia o por Ávila o por las provincias que pueden tener menos población, vamos. Ahora hay 3-3-1, para que la gente, para la gente que nos esté viendo. Sé que además que las Cortes tampoco es que sea el tema preferido de conversación en las familias. No creo yo que sea algo que preocupe mucho, ¿no? Y el Partido Popular tiene 3, el PSOE tiene 3 y Vox tiene 1, ¿no? Que en este caso sí que es David Hierro. Veremos, a ver, dan por hecho que va a ser Pollán quien encabece la candidatura a presidente de Castilla y León, presidente de la Junta de Castilla y León. Entonces a ver cómo queda David, si opta por venir a Palencia o encabezar la de Palencia, o se queda en Valladolid para estar más cerca de ahí. Veremos. Veremos, como dice Carlos Hugo, no queda mucho para que se despejen todas esas incógnitas, porque realmente tampoco queda mucho para que los palentinos, los castellanos y leoneses, tengamos que acudir a votar, así que iremos conociendo esos nombres en los próximos días, porque como decían nuestros contertulios, hay mucho en juego y un escaño más o menos luego se va a notar mucho a la hora de decidir quién va a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León.
Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a los tres, Carlos, Hugo, también Jesús y José María. Muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros. Feliz Día de la Patrona para todos. Eso es, el próximo lunes. Y muchísimas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado desde sus casas. Como saben, les esperamos el próximo viernes aquí en la tertulia de la 8 Palencia. Que disfruten del fin de semana y cuídense.